Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Atención, comunicación con el licenciado Rafael Curruchiche. Es el hombre que desde Guatemala toma la decisión de ordenar la captura de la fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez. Los acusan a ambos, allí en Guatemala, de estar involucrados con la inmensa red de corrupción de Odebrecht. Ambos que hicieron parte de la CICIG, que es la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción en Guatemala. Fiscal Curruchiche, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Señor, ¿por qué dictó la orden usted de captura contra estas dos personas, funcionarios ambos, una la fiscal general de la Nación y el otro exministro de Defensa, ahora embajador? Bueno, el Ministerio Público no emite órdenes de aprehensión o de capturas. Nosotros la hemos solicitado al organismo judicial. Una sala de apelaciones de ramo penal ha analizado la solicitud que hemos presentado hace aproximadamente 2-3 semanas. Y en la solicitud le hemos acompañado aproximadamente 400 medios únicamente de investigación de los más de 4,000 que tenemos. Y en la misma hemos logrado establecer la participación del señor Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo, como ya lo había adelantado yo hace aproximadamente 1.5 o 2 años, si no mal recuerdo. Sí, señor. Hemos tenido acceso a correos electrónicos que fueron proporcionados por un testigo al que le hemos denominado testigo A. Y en él se logra establecer desde aproximadamente el mes de enero del año 2017 cómo el señor Iván Velásquez, la señora Luz Adriana Camargo coordinan con los abogados, con los fiscales, con los empresarios de Odebrecht, los acuerdos a los que iban a llegar, cómo se les benefició. Y básicamente eso es lo que nosotros hemos logrado establecer en esta investigación sólida, objetiva e imparcial. Y ayer por la tarde-noche hemos sido notificados que nos han aceptado nuestro requerimiento en contra del señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Así a grandes rasgos, esos son los hechos, los pormenores de por qué hemos concluido en las órdenes de aprehensión antes indicadas. Y ustedes, fiscal Curruchiche, ¿qué pruebas tienen contra el exministro Velásquez, contra la fiscal Camargo? Entenderán que estas son palabras mayores muy fuertes contra funcionarios de alto nivel en Colombia. Bueno, podrán ser de alto nivel en Colombia, pero en Guatemala nadie es superior a la ley. Todos estamos sujetos a la misma. Nos ha llamado la atención una comunicación por correo electrónico del señor Iván Velásquez, donde él dice que de acuerdo a cómo se llevó el caso Odebrecht en Colombia, que él tiene comunicación y que él tiene información, y la experiencia del caso Odebrecht en Colombia, él lo manifiesta en ese correo. Y es por eso de que a los empresarios de Odebrecht, a 4 específicos, al señor Luis Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado, Eduardo Oliveira Geregón, José Carlos Pover Faría, etcétera, a estas personas únicamente por 500,000 quetzales y se les libera de toda responsabilidad penal. Se les otorga un criterio de oportunidad estando en Brasil, ni siquiera en Guatemala. Y aquí es donde uno ya toma en cuenta muchos aspectos puntuales de la investigación, como que el exfiscal viaja a Brasil, Juan Francisco Sandoval, una jueza en Guatemala autoriza esos acuerdos de colaboraciones eficaces, aprueba esos acuerdos de colaboraciones eficaces, cuando ningún juez o ningún fiscal tiene jurisdicción en competencia en otro país. Entonces hay una serie de correos electrónicos, hay audios, donde claramente se logra establecer al momento que se aprueban los acuerdos de colaboraciones eficaces, cómo el señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo estuvieron detrás de todo esto. A pesar de que existe un acuerdo bilateral que firmó en su momento el Ministerio Público con la CICIG, donde establecía hasta dónde llegaban los fiscales del Ministerio Público, hasta dónde llegaba la gente de CICIG, una instrucción 5/2012 que incluso fue elaborada y suscrita por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, donde establece cuáles son los beneficios de los acuerdos de colaboraciones eficaces y que solo interviene el fiscal y el colaborador. Pero, ¿qué hacía el señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo negociando esos acuerdos de colaboraciones eficaces? Esos son los hechos en concreto, de los cuales hay mucho, pero sé que por la premura del tiempo pues no se podrían explicar a mayor profundidad, pero básicamente esa es la plataforma que nosotros le llamamos fáctica, jurídica y probatoria con que cuenta el Ministerio Público. Fiscal Curruchiche, ¿quién del Poder Judicial guatemalteco da vía libre a la solicitud que ustedes habían entablado en contra de Iván Velásquez y de la fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo?
El juez natural, el juez contralor de la investigación, fue recusado por uno de los sujetos procesales, por lo que las actuaciones fueron elevados a una sala de apelaciones, conformada por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Ellos analizan el requerimiento, los 3 por unanimidad acogen la solicitud del Ministerio Público. Entonces, ellos son los que han autorizado esas órdenes de aprehensión. Claro, se ha cuestionado ahora de que si la sala tenía facultad o no. Si la tiene, ese tema ya está agotado en Guatemala. Hay suficiente jurisprudencia, tanto de las salas de la Corte Suprema de Justicia y los fallos de la Corte de Constitucionalidad, donde se establecen de que cuando un juez natural está recusado, la sala hace acopio de esa jurisdicción y de esa competencia, y de hecho tiene facultad para hacerlo. Y es más, en el año cuando estaba la CICIG y la FESI y el señor Iván Velázquez estaba en Guatemala, pues las salas de apelaciones muchas veces dictaban sobreseimientos, es decir, se ponía fin al proceso penal y nadie decía nada. Entonces, básicamente en ese aspecto las salas sí están facultadas para emitir órdenes de aprehensión. Señor fiscal Curruchiche, hay dudas también sobre esta sala porque según varios medios de comunicación guatemaltecos ha sido la misma que aparentemente de forma irregular ha tenido actuaciones en el caso del periodista José Rubén Zamora, a quien el mundo libre, los periodistas están pidiendo su liberación y se ha negado a hacerla. ¿Qué tiene que ver esta misma sala que avala la orden de captura contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo con el caso del periodista José Rubén Zamora? Bueno, yo soy muy respetuoso de las resoluciones judiciales. La sala ha conocido el caso del señor José Rubén Zamora Marroquín, que se lleva en esta fiscalía, en donde si nos retrotraemos al tiempo y al espacio, pues lograremos establecer que el señor fue condenado a 6 años porque hay 300,000 quetzales en efectivo que él había ordenado que se incluyeran en un banco del sistema por el delito de lavado de dinero. En sí, esta sala es la que nos ha dado ahora la orden de aprehensión, pero son procesos totalmente distintos, totalmente que difieren uno del otro. Y yo no podría hacer mayores comentarios, mayores señalamientos. Señalamientos siempre van a haber, porque hay personas a las que no les gustan las resoluciones que se adopten, pero el mismo Código Procesal Penal de la República de Guatemala establece que cuando usted esté de desacuerdo con una resolución judicial, pues usted tiene la facultad plena para impugnarla ante los órganos superiores. Pero esta no es una persecución de la justicia guatemalteca contra un periodista que ha venido denunciando la corrupción que incluso los toca a ustedes, toca a la Fiscalía guatemalteca, señor Curruchiche. Bueno, en el caso ahora del señor José Rubén Zamora Marroquín, ha habido una serie de procesos de denuncias. Él ha hecho sus requerimientos. Recordará usted de que en una ocasión él fue dejado en libertad. Nosotros apelamos esa resolución. Él regresó a prisión, actualmente está en prisión. Entonces son las instancias las que deben de establecer quién tiene la razón y quién no la tiene. En ese aspecto, pues él ha estado en total libertad de presentar los recursos correspondientes. Me parece que está pendiente que se resuelva un amparo que él presentó, pero eso ya son situaciones del Poder Judicial, no del Ministerio Público. Claro. Señor Curruchiche, ¿por qué ustedes piden la captura de Iván Velázquez, exministro de Defensa de Colombia, de Luz Adriana Camargo, por el delito de tráfico de influencias? Según ustedes, ¿qué hicieron ellos o qué ofrecieron a cambio de qué? ¿En qué se concretaría ese delito? Bueno, los delitos de tráfico de influencias es cuando, en este caso, se otorgan beneficios por 500,000 quetzales a los empresarios de Odebrecht y logran solventar su situación jurídica. Pero el punto toral acá es esa serie de correos electrónicos, esos audios que existen, que fueron proporcionados por como le digo, por el testigo A, y básicamente ahí se resumen parte de esa investigación en esos audios y en esos correos electrónicos. Ahí claramente se logra establecer, no recuerdo qué fecha hay, pero hay un correo donde se da una reunión y dice el colaborador, el testigo A, que en esa reunión aparece y llega Iván Velázquez, Ted Maldana, los exfiscales, los abogados, y ahí acuerdan la forma de cómo se va a dar este acuerdo. En una parte del correo electrónico dice Luz Adriana Camargo de que van a ir con la jueza y le van a señalar la fecha a la jueza,
Y efectivamente, ese mismo día por la noche dice, hoy fuimos con la jueza y ella está de acuerdo y señaló las fechas 7, 8, 9 y 11 de septiembre y efectivamente se llevan a cabo esas audiencias. Entonces, el intervenir directamente en el sistema de justicia, cuando la ley prohibía que los funcionarios de CICIG realizaran ese tipo de acciones, es al punto donde nosotros hemos llegado actualmente a la investigación. Sí, fiscal Curruchiche, ayer después de que se conoce la decisión de emitir estas órdenes de captura, reacciona el gobierno de su país rechazándolo, también el gobierno de Colombia rechazándolo, y esta mañana hay una comunicación del presidente Gustavo Petro refiriéndose puntualmente a este asunto y quisiera su apreciación sobre el análisis que hace el presidente, que dice lo siguiente, abro comillas: la Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, que era el fiscal general de Colombia hace unos meses, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo y otras, obedecen al crimen y no a la ciudadanía. Cierro comillas. Fiscal Curruchiche, ¿qué opinión tiene usted de esa referencia que hace el presidente Petro diciendo que la Fiscalía guatemalteca responde a intereses y responde al crimen? Yo únicamente me puedo referir a aspectos técnicos y jurídicos de la investigación penal. Ya los políticos, los analistas, pues harán lo que les toca que hacer a ellos, hacer los análisis, y yo no me puedo referir a los aspectos que ha indicado el señor Petro. Sí, quisiera preguntarle, fiscal Curruchiche, sobre la inmunidad de la que gozan la fiscal general Luz Adriana Camargo y el hoy embajador de Colombia ante el Vaticano, el exministro Iván Velázquez, porque para muchos que han analizado el tema no tiene ningún efecto. Quisiera preguntarle a ustedes qué cálculo han hecho en Guatemala, porque para muchos no tiene ningún efecto la orden de captura, ni siquiera si se llegara a emitir la circular roja de Interpol, porque ellos tienen inmunidad justamente por haber participado en esa comisión internacional. El artículo 10 del decreto 35/2007 que emitió el Congreso de la República de Guatemala específicamente se refiere a que el comisionado de la CICIG gozará de los privilegios e inmunidades como agente diplomático. Lo establece la convención como de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961. El señor Iván Velázquez tenía la calidad de diplomático y esta cesa al momento que deja el cargo. Recuérdese que él se le declaró non grato en el año 2018, 2019, no mal recuerdo, doctor, pero esa convención de Viena... Naciones Unidas le prolongó la inmunidad, sabiendo, como sabe, que la justicia de Guatemala está totalmente politizada. Y sobre eso, el mismo Naciones Unidas indica en una comunicación oficial que tuvo con el gobierno de Guatemala y que yo no tengo aquí a mano ese documento, donde ellos indican de que la comisión funcionó de manera independiente y que no dependía de Naciones Unidas. Entonces, esa es la controversia que hay. Si CICIG no era de Naciones Unidas, ¿por qué ahora ellos dicen que sí? ¿Y por qué en la comunicación oficial dicen que no? Entonces, voy a obtener ese documento y con mucho gusto se lo voy a enviar a usted, porque Naciones Unidas se retrotrae y dice, no, es que la CICIG era un organismo independiente que no dependía de Naciones Unidas, no funcionaba bajo el amparo de Naciones Unidas. No, yo tengo la información exactamente contraria. No solo dependía de Naciones Unidas, sino tan tenía inmunidad diplomática que la prorrogaron en el 2023. Igual, pero cuando usted viene y logra establecer, de acuerdo a la instrucción 5/2012 que emitió la fiscal general, al acuerdo bilateral del Ministerio Público con CICIG, al convenio de Naciones Unidas, usted logra establecer que se actuó al margen de la ley, no estaba dentro de sus facultades hacer ese tipo de negociaciones, y eso ya lo retrotrae a usted ya queda fuera de esas inmunidades que le otorga la convención. Y de hecho, y con la señora Luz Adriana Camargo, con mucho respeto, ella sí adquiere la calidad, y que de hecho en el propio acuerdo se establece que ella no le aplica la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 61, sino que como misiones de la ONU, pero siempre y cuando se apeguen al mandato que se les había otorgado. Ella comparece en las propias instalaciones de Odebrecht, porque así nos lo dice el testigo, que ella llegó al 14 nivel de las instalaciones de Odebrecht a negociar esos acuerdos de colaboraciones eficaces, fuera totalmente del mandato que se le otorgó, fuera de lo que establece el Código Procesal Penal, de la instrucción 5/2012 y del convenio bilateral que firmó en su momento el MP y la CICIG.
Señor Curruchiche, señor fiscal, ¿qué van a hacer ustedes adentro de Guatemala si el propio presidente de su país, el presidente Arévalo, dice que estas decisiones que ustedes tomaron son irresponsables y espurias y que no tienen sustento legal? Hoy en la mañana estamos abriendo una investigación en contra del señor Bernardo Arévalo, porque emitieron un comunicado en una clara interferencia en contra del Poder Judicial. El Ministerio Público es un ente autónomo e independiente. Entonces vamos a iniciar las acciones penales correspondientes. O sea, señor Curruchiche, Hay una separación de poderes, y es por eso que nosotros hemos logrado, y de hecho anoche estábamos haciendo el análisis constitucional, jurídico y técnico sobre las acciones a tomar. Recuérdese usted quién es el presidente de Colombia, quién es el presidente de Guatemala. Recientemente incluso vino una relatora de Naciones Unidas y resulta que cuando se le cuestiona en el Congreso ella dice que no viene por parte de Naciones Unidas y que el presidente lo invita. Ella emite un informe y básicamente son esos hechos. Cuando uno analiza, porque un fiscal, que si bien es cierto, miramos aspectos técnicos y jurídicos, pero tampoco podemos hacernos obviar esos aspectos que hay en torno a lo que gira todo este proceso que ahora se ha tratado de victimizarse. Para responder que no somos una fiscalía espuria, subjetiva, parcializada, vamos a investigar también al presidente Arévalo, que es el que lo denuncia. Bueno, él emite una serie de señalamientos. Nosotros desde hace 2 años, año y medio aproximadamente, le hemos presentado 2-3 solicitudes de antejuicio. No han sido conocidos todavía por la Cámara de Amparos y Antejuicios. En el caso Semilla, donde él mismo presenta la denuncia y luego dice que no. Y por la denuncia del señor Arévalo es que se giraron 2 órdenes de captura en contra de la propia gente del partido Semilla. Pues entonces, de un tiempo para acá, lo digo con mucho respeto, es el actual del señor Arévalo señalando a jueces de corruptos, y obviamente no se puede interferir en el Poder Judicial. Son 3 poderes del Estado que hay en Guatemala y debe de haber respeto entre ellos. Fiscal Curruchiche, cuando usted hace referencia al presidente de Colombia y al presidente Arévalo de su país, de Guatemala, ¿qué quiere decir? Hace año y medio recuerdo que el señor Petro hasta había retirado al embajador de Colombia acá en Guatemala, y ahora pues ha hecho un señalamiento, y al igual que el señor Arévalo, pues obviamente me parece que hay comunicación tratando de demeritar el trabajo de la Fiscalía, el trabajo del Ministerio Público, como lo ha hecho todo momento el señor Arévalo. Sí, señor Curruchiche, quiero hacerle una última pregunta y con profundo respeto. ¿Qué credibilidad se le puede dar a una orden judicial expedida por 2 fiscales? Hablo de su caso, señor Curruchiche, y de la fiscal general Consuelo Porras, que según la justicia de Estados Unidos están involucrados en posible ocultamiento de casos de corrupción, en listado de funcionarios bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por prácticas poco transparentes. En ese contexto, ¿qué tan creíble pueden ser las investigaciones y las órdenes de captura que ustedes expiden, como las de las últimas horas contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo? A mí se me incluye en una lista por aspectos políticos y de represalia por el trabajo que he hecho acá. Nosotros, le quiero informar, nosotros trabajamos muy bien con la DEA, ICE, FBI, Homeland Security Investigation, que son las agencias de Estados Unidos. Con ellos trabajamos muy bien de la mano. Sin embargo, el Departamento de Estado, que es el que en su momento, cuando estaba el señor Biden, y que ya por fuertes abiertas de información, que no era él el que mandaba, entonces es ese Departamento de Estado de ese entonces que me incluyó en una lista. Entonces ahora se trata de demeritar el trabajo, diciendo de que como hay una lista X, de que de hecho esa lista Engel ya no existe, finalizó en el año 2023, no sé si usted tenía conocimiento. Entonces se trata de demeritar el trabajo, pero más que todo por activistas, no por periodistas. Sí. ¿Usted, su fiscalía, qué relación tienen con el gobierno Trump? ¿No le escuché? Sí, que cómo está la relación de su fiscalía, señor fiscal Curruchiche, con el gobierno Trump. Nosotros trabajamos con las agencias de Estados Unidos y es lo único que le puedo decir. Los aspectos de investigación que se han llevado a cabo, el tema de inmigrantes, el tema de niños, etcétera, que es lo que se trabaja con las agencias de Estados Unidos. Pero básicamente esa es la relación que hay. Veo en sus redes sociales que usted es muy trumpista, ¿no?
Sí, así es, así es. Sí, usted dice celebrando con mi amigo Trump y pone una fotografía del gorro de Make America Great Again, ¿no? Claro, y mucha gente se molestó. Y obviamente esa es mi libre expresión, mi libre emisión del pensamiento, y yo lo hago muy abiertamente, pero eso no tiene nada que ver con la función fiscal que yo hago acá en la institución. Ahí sí no le parece a usted que está mal participar en política. Bueno, esa es una situación que yo la señalé públicamente hace un año, si no mal recuerdo, pero realmente esos son aspectos totalmente distintos. Vale. Escuchan ustedes al fiscal de Guatemala que toma esta decisión. Señor fiscal Curruchiche, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación para Colombia. Muchas gracias, buenos días. Es la orden de